Si hay una palabra que ilustra el panorama actual, es crisis. No solo crisis sanitaria, sino también capas y capas de problemáticas que componen un estado de situación de mayor gravedad y que no están instaladas adecuadamente en la agenda pública y en la conversación. La inseguridad alimentaria, la protagonista de este episodio, da cuenta de la crisis económica que miles de personas a nivel local, regional y global viven a diario. La quiebra y recortes masivos de personal en empresas y comercios y la creciente eliminación de programas gubernamentales, sumado a la insuficiente e ineficiente respuesta que garantice la seguridad económica de las nuevas oleadas de desempleados y trabajadores informales, trae por consecuencia desempleo, migración forzada, precarización extrema, desnutrición en todos los grupos etarios, fundamentalmente niñas y ancianes, aumento exponencial de personas viviendo en las calles y, en definitiva, un serio deterioro de la calidad de vida. Para cientos de miles de personas en nuestro continente, esto significa posponer sus derechos más elementales, ante la necesidad de priorizar su supervivencia, como el acceso a la alimentación, la salud y a servicios esenciales, como agua potable, luz, gas o, en esta coyuntura, el acceso a Internet para intentar sostener trayectos educativos en niñas y adolescentes. El derecho a la vivienda parece un tema inexistente para miles que se ven obligadas a salir expulsadas de sus hogares para hacinarse en pensiones, casas de familiares o directamente vivir en las calles. Inversamente proporcional a esta situación de precariedad es el beneficio del que gozan un puñado de individuos especulando financieramente con la catástrofe, en algunos casos incluso subsidiados por los estados, aumentando la fortuna de pequeños grupos y consecuentemente acentuando aún más la desigualdad social a escala planetaria. Bajo este panorama, la temática ambiental queda fuera de la agenda política, dejando expuestos ecosistemas completos e individuos de todas las especies a mega incendios planificados, extractivismo indiscriminado, contaminación de cuencas y depredación y exterminio de especies enteras. La transformación de vastas extensiones en zonas de sacrificio socioambiental producen epidemias y fuerzan desplazamientos de poblaciones completas. A continuación encontrarán una constelación de temas y abordajes que hemos recogido de diversas fuentes independientes, organizaciones sociales y cuentas personales de TikTok, Instagram y canales de YouTube, a quienes de antemano agradecemos.
y algunas indagaciones y conversaciones que hemos tenido con activistas y agentes que nos dan pistas acerca de la crisis de derechos humanos del presente. Yo practico la magia del caos, y la magia del caos es una combinación de elementos. Asimismo, mi expresión de arte es como mi sistema de creencias, ¿no? Y es mi dualidad, ¿no? Que es mi masculinidad y mi feminidad. Representa de dónde vengo, ¿no? De lo marginal, como lo es el circo, el teatro, el ballroom. Es marginal y así es el arte, ¿no? Pero es libre. Eso para mí es parte de la magia, ¿no? De hacer glamour bomb, decimos, ¿no? Hacer este glamour y bombardear con ese glamour y cambiar un poco el entorno. Y pues bueno, el semáforo es un espacio lindo, bonito también, si lo quieres ver, pero no hay que romantizar la precariedad. No hay que romantizar el por qué estas personas estamos laborando en el semáforo. Estas condiciones nos orillan, nos llevan a este margen, a esta periferia, a estar ahí en donde somos y no somos, en donde nos ven y no nos ven, en donde somos fugaces, somos intermitentes. Entonces, ¿qué pasa? Me doy cuenta que las personas los han visto y no los han visto durante años. Hay personas que nos han visto durante años y saben y no saben que existimos. Pero en donde haya una urbe, en donde haya un semáforo, seguramente va a haber alguien expresándose. Porque es así como nacemos. Estamos aquí en Santiago de Chile. Acá estamos en la calle trabajando, porque somos transexuales, prostitutas. Para nosotros, donde nosotros ganamos el dinero, el pan de cada día, porque fuimos echadas, fuimos expulsadas de nuestras casas a temprana edad y la sociedad nos ha mandado acá y al final nos ha quedado gustando, porque ganamos mucho dinero y gracias a esto hemos podido hacernos nuestros cuerpos, la cirugía, comprarnos nuestras casas, alimentar nuestras familias. De repente reclaman por la prostitución, pero la misma gente nos empuja a llegar a esto. Y la verdad es que queremos una opción de cupo laboral trans para que tengamos la posibilidad de trabajar, no solamente tener la calle, sino que tener la oportunidad de trabajar en muchas diferentes cosas, estudiar y todo eso. La prostitución fue lo primero que yo aprendí, lo primero que me cobijó, es donde yo podía desenvolverme como yo era y agradaba a los clientes y empecé a trabajar hasta que lo hice como propio y mío. Hasta más no poder. Miren qué cuerpo. Todo este cuerpo lo he hecho en Bejusta. No hay transexuales que vendan metro, no hay transexuales que sean promotoras, no hay transexuales que sean, no sé, tan fácil, costurera, en el banco, cajera de banco. Como tú dijiste, no hay cajera de supermercado. No hay. Entonces el único rubro que tenemos es la prostitución. O sea, estamos Yo hoy día, obligada. Yo hoy día mismo tengo una pelea con mi pareja porque no acepta mi trabajo, pero es lo que me toca y lo tengo que recibir. La prostitución me dio mucho, me dio mi estudio, me dio mi casa. Tengo una pyme que se llama Chanchita para que la puedan ver. Soy animalista. Y viva la prostitución porque me dio mucho. Y damos las trans, visibilidad. Y no toda es prostitución, también podemos estudiar, capacitarnos, salir adelante. Si el tabú de la vida, de lo que no se habla, es lo que quieren y lo que sienten. Les gustan las travestis, cuesten lo que cuesten y lo que nunca lo van a aceptar, pero les gusta.
Eso digo yo, les gustan las travestis y no lo aceptan. Es el tabú de la sociedad de lo que no se habla. He dicho, caso cerrado. Y ahora empezamos con AEBU, con la comida de los martes. La característica de la gente, viene gente de todo tipo, tanto como gente de la calle, gente de familia, vienen muchos extranjeros, muchísimos extranjeros, que es la población más grande que hay. Nosotros tenemos las colaboraciones que nos traen, puede ser en alimentos, puede ser en cosas preparadas para la merienda, como les quede bien, incluso hasta botellas. Nosotros usamos botellas para entregar la leche y a veces nos falta. Bueno, soy Mercedes Oberti, soy una vecina de acá de Ciudad Vieja y también pertenezco a un grupo de activistas veganos que desde el año pasado empezamos a trabajar con la olla de Ciudad Vieja haciendo una parte vegana y este año nos unimos al merendero haciendo una parte de la merienda vegana. Y bueno, también estamos acá para hacer apoyo educativo, estamos planeando dar talleres de alimentación en el local nuevo que se consiguió para el merendero este año. La idea es esa, como poder volcar un poco de conocimiento, invitar a los vecinos, a la gente del barrio y apoyar a la gente del merendero que están haciendo un trabajo increíble. Se entregan más de 600 meriendas por fin de semana, es un montón. Que responsabiliza. Lacrimógeno. Lisa que no maneja así. Los argentantes llegaran incluso la multitud que gobierno. Y una más en desde el mar Túnez. Manifestantes de la Cuando hablamos de memoria siempre decimos que concebimos la memoria desde las urgencias del presente. Es decir, que hay una construcción de la memoria que es una construcción actual, ¿no? La memoria no es algo del pasado, sino que es algo del presente. Las ollas populares son como una respuesta inmediata que la población, en el caso uruguayo, tiene en momentos de crisis. Se han dado en la crisis del 2002, surgieron las ollas populares, durante el periodo dictatorial surgieron las ollas populares y antes de la dictadura, en los momentos de crisis, también surgieron las ollas populares. Y en este momento, cuando comienza la pandemia en marzo del 2020, al poco tiempo vemos el surgimiento de ollas populares. Es decir, que la población lo tiene incorporado como una forma de resistencia. Porque las ollas surgen en momentos en que el Estado no está presente. Empiezan a haber cientos y miles de personas en el territorio que se quedan sin su alimento cotidiano, y entonces comienzan a organizarse, ¿no? Diversas iniciativas que atienden a esa problemática, sin banderías políticas, pero sí atendiendo una necesidad notoria que se empieza a dar en ese momento y que continúa hasta el día de hoy. Hace un año o más que estamos en Uruguay con la emergencia sanitaria y hace un año y más que están las ollas populares funcionando, y cuando hablamos con algunos miembros de las ollas populares vemos que ellos se preparan para un periodo largo de existencia, es decir, que no hay una respuesta desde el Estado para atender esa emergencia alimentaria en este caso, ¿no? Porque lo lógico sería que la gente comiera en sus casas. A su vez, como una forma
primaria de organización, las ollas empiezan a atender otros temas también que tiene la comunidad. El tema de los niños, el tema del estudio de los niños, cómo ayudar en esos estudios, cómo educar también en temas laborales, porque el gran problema es el desempleo, que empieza a ver cómo poder encarar emprendimientos productivos. Y vamos a ver una entrevista que hicimos con una olla cercana al Museo de la Memoria, con la cual el museo contribuye todo lo que puede. Bueno, hola. ¿Qué tal? Nos interesa que se presenten y que nos presenten, o sea, para arrancar a conversar un poco el panorama que los llevó al lugar en donde están ahora, básicamente, como el estado de situación. Soy Yayo, Leandro, soy bueno, vecino, un poco más lejos que vecino, no vivo exactamente en el barrio. Y bueno, una vez que se armó la red, de alguna manera uno se sumó a dar una mano para poder ayudar. Yo soy Mariana, también participo de esta red. Bueno, y la red surge en marzo del 2020, empieza la emergencia sanitaria. Sí, un poco a partir de que se empezó como a ver que existían ollas funcionando en el barrio, ollas y merenderos funcionando en el barrio, se armó como una red solidaria con intención de poder apoyar a esa red, a esas ollas, pensando en poder lograr como que entren insumos, donaciones y cosas y poder repartirlas. A partir de ahí se empezó a ver que algunos días no estaban tan cubiertos en el barrio por distintas ollas, entonces la red decide poner a funcionar una olla más, que de alguna manera es la que estamos
estamos nosotros actualmente participando y las que están ahora. ¿Qué días y horario funciona esta en particular? Esta funciona de lunes a jueves. Se empieza a cocinar más o menos a eso de las 4, que empieza a llegar la gente, y se sirve a las 7 de la tarde. Bien. Pero la red está integrada por 6 ollas y 3 merenderos. Cada uno funciona distintos días. Hay algunas que son ollas y merenderos. Los merenderos reparten la leche un poco más temprano. El horario de la olla es más o menos ese, 7 o 8, depende de cada una. Y bueno, hay distintos días en los que funcionan. Algunas funcionan más los fines de semana, otras funcionan entre semana, algunos repartidos los días. Por eso fue que también se intentó que hubiera, que estuvieran cubiertos todos los días de la semana. Y en el correr de este año hubo gente que se sumó, gente que se bajó, o sea, llegamos a estar como con 11 ollas en algún momento, y bueno, el trajinar y el día a día hace que mucha gente, o sea, termine como... Que cueste sostener, ¿no? O sea, es todo un trabajo solidario de muchas horas, de mucha dedicación, de mucha entrega. Cuando hay insumos es más fácil, pero cuando hay que salir a gestionarlos, a ir a buscarlos, cuesta más. Y bueno, por eso fueron cambiando como las situaciones, pero como red se intenta eso, tratar como de sostener para que todas las ollas puedan seguir funcionando, ¿no? O sea, generamos como red distintas cosas, además de que nos juntamos, por ejemplo, todos los sábados en plenario, todos juntos, y tomamos las decisiones juntos. Se intenta también, bueno, generar nuestras propias formas de abastecernos de las cosas que necesitamos. Hicimos, por ejemplo, ferias de trueque en el barrio, donde venían vecinos con distintas... o donaban alimentos o compraban ropa que a ellos también les sirviera como abrigo más económica. También, no sé, vendimos dulces. A fin de año hicimos unos budines. Budines también para el 20 de mayo hicimos margaritas que repartimos, cocinadas que repartimos. Esa la repartimos, fue como... Sí. Una atención con la gente y como informando también de por qué se hacían margaritas. Dando visibilidad a la fecha. También para el 8 de marzo, por eso hicimos estos delantales para todas las mujeres del barrio que solidariamente entregan muchas horas cocinando o apoyando de distintas maneras a vecinos de su barrio. Un poco a partir de ahí la red también vio que no era solo alimentar a la gente, digamos, con comida, sino empezar a hacer otro tipo de actividades, y ahí surgió la idea de hacer una huerta comunitaria, surgió la idea de un taller de murga, surgió la idea de un taller de plástica que se está haciendo en otro local para niños del barrio. ¿Dónde están ubicadas todas estas ollas? Quiero decir, porque tal vez es como un límite un poco difuso. Hace unos meses, en realidad se sumó gente que está haciendo una olla allá en Brandi y otra olla que está en Colón, que se sumaron como a esta red. Entonces, o sea, sí estamos como un poco abriendo, pero en un principio la idea ya era que teníamos bastante en este barrio, que había un montón de cosas para hacer, pero bueno, vinieron, nos pidieron a ver si podían ingresar a la red y obviamente sí, la idea es que cuanto más vamos, podemos como organizar, juntarnos a pensar juntos, a hacer juntos mejores. Nosotros estamos como instalados en un barrio donde mucha gente tiene o tuvo o dejó de tener un trabajo como bastante inestable, no está dentro de lo que es el trabajo formal. Mucha gente vive de changas o sale a conseguir el peso semana a semana, día a día, ¿no? Entonces, el tema de lo sanitario, llamémosle la pandemia y la inmovilidad o eso, o sea, generó como una situación que fue es bastante difícil de sobrellevar, también a nivel de angustia, ¿no? O sea,
que uno siente que se está complicando de alguna manera, que la situación no es sencilla y no hay como mucha expectativa de que cambie de un día para otro o que mejore mucho. Pero más bien uno tiende a ver que viene como empeorando. No hay un apoyo o un estímulo hacia generar más fuentes laborales y todas esas cosas. Entonces nosotros también, es una de las proyecciones que tenemos como red, el ir pudiendo generar talleres donde podamos ir aprendiendo cosas que permitan, que puedan ser una fuente de ingreso para algunas familias. Entonces, bueno, en esos planes estamos. También para eso es necesario contar con un local donde reunirse, hacer esas cosas. O sea, todas estas cosas llevan más trabajo y bueno, pero está dentro de los planes, ¿no? Es con trabajo que podemos revertir esto, de alguna manera. Básicamente somos un grupo de gente que se juntó a hacer eso, a dar una mano primero a las ollas y luego como a pensar el barrio quizás desde un territorio habitado y buscar habitarlo desde otros espacios, desde otros ámbitos. En lo concreto, como funcionamiento, tiene esto que decíamos, o sea, nos juntamos todos los sábados en un plenario donde se toman las decisiones y después hay distintos grupos de gente que se encargan de tareas más específicas, que le meten muchas horas de mucho pienso y cuerpo para ir a buscar donaciones, juntar, repartir los insumos. Por ejemplo, el sábado hicimos una jornada de dulce, bueno, después había que armar las etiquetas, pegar, encargarse de difundir lo que se había hecho, buscar a ver compradores, digo, todo implica organización. O sea, la red funciona, es eso, ¿no? O sea, es un conjunto de gente que se apoya en las distintas tareas que cada uno aporta para sostener algo colectivo, digamos, es eso. Nosotros participamos o somos parte de la coordinadora de redes y de alguna manera también está como empezando, aprendiendo a funcionar, armándose. Participamos de la coordinadora como red desde más o menos desde el comienzo de la coordinadora. Y después se han hecho vínculos con otras redes de ollas, por ejemplo, no sé, cuando el 8 de marzo nos juntamos con la Red del Sur y marchamos juntos, o sea, no sé, se hacen encuentros puntuales o cosas puntuales que nos nuclean de alguna manera. No tenemos como red hecho una... No vemos, eso es más algo como a nivel personal, uno puede pensar, no tenemos que hecho un análisis como red de futuro, igual, o sea, sí, un poco como red lo que vimos es que el barrio estaba necesitando trabajo, entonces hubo, como a fin de año, la necesidad de decir, bueno, el año que viene como proyección nos gustaría poder como alinearnos, como para lo que decía un poco Mariana, decir de, bueno, buscar algunos talleres que pudieran servir para que alguna familia tuviera eso como una fuente de entrada, de ingresos. También el tema es que en marzo la pandemia se disparó y eso también complica de juntarse, cómo juntarse, dónde juntarse. Entonces, no lo hemos logrado como implementar, pero sí estuvo como esa necesidad de poder pensar la parte laboral, porque sí veíamos que era una pata que necesitaba el barrio. Cada vez viene más gente a la olla, o sea, eso sí se percibe, ¿no? O sea, cada vez se reparten más porciones. El año pasado, de pronto a esta altura del año, acá en esta olla se repartían, no sé, 80 porciones y ahora, ayer se repartieron 190. 200. ¿290? No, 200. Por eso, entonces es un montón. La red sirve más o menos 3.500 porciones por semana. Porque vemos eso, va en aumento y
bueno, o sea, eso hace pensar que no es para mejor, pero bueno. Leche en polvo, por ejemplo, siempre es una necesidad, siempre estamos como corriendo atrás de la leche en polvo, es como un bien preciado. Creo que estábamos necesitando en este momento lentejas, arroz. Va cambiando un poco en función de lo que vamos recibiendo también. Entonces, ahora justo estamos haciendo una campaña para preparar las ollas y los merenderos para el invierno. Entonces, queremos hacer fogones en cada olla para que no se cocine en el piso, digamos, y se conserve también un poco más la casa de los vecinos. Y también generar algunos aleros para que la gente pueda esperar ahí, por ejemplo, si llueve o si está muy frío. Entonces estamos justo haciendo una campaña de pedido de ladrillos, portland, chapas, palos, cualquiera de esas cosas que puedan ayudar en ese sentido. Después apoyos, todos son bienvenidos, desde, no sé, alguien que se ofrezca a enseñar tal cosa, alguien que o sea, eso queda en la solidaridad de la gente, así va surgiendo todo en las redes, ¿no? O sea, depende un poco de quién escucha, cómo se sensibiliza con lo que escucha y con lo que hacemos y qué tiene para aportar. Digo, hemos recibido apoyos de un montón de gente así, movida por eso, digamos, por la solidaridad y por las ganas de ser parte. Muchas gracias. Ay, yo no sé si van a poder con el ruido que había. Primero me presento, mi nombre es Natalia Aravena y tengo un solo ojo. Oh, se me cayó. Me lo pongo otra vez. Ahora puedo seguir. Soy parte de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, que es una organización que reúne personas que fuimos agredidas perdiendo nuestros ojos o nuestra visión por Carabineros de Chile. El Ministerio de Salud nos entregó un programa de reparación que es totalmente deficiente y que no cubre nuestras necesidades. Somos entre 500 y 600 las personas afectadas y lo que tenemos es un oftalmólogo, una psicóloga, un protecista, una trabajadora social, y ayer tuvieron la audacia de despedir a las 2 tecnólogas médicas que veían nuestros casos. Este programa se efectúa en solo un hospital del país, por lo que todas las personas de regiones tienen que viajar a Santiago para atenderse. Nos quitaron nuestro espacio físico donde nos atendíamos, y ahora echan a quienes nos atienden. Así que denuncio públicamente al Ministerio de Salud y al Presidente de la República. Ustedes nos sacaron los ojos, háganse cargo. Salsipuede es el lugar en territorio en donde se concretó una tradición. Es cementerio indígena por eso. Es en donde descansan los restos físicos, pero también espirituales, de nuestros ancestros y de nuestras ancestras. Y claramente hoy día no hay descanso ante la invisibilización, no hay descanso ante la caricaturización, no hay descanso ante las distintas opresiones que actúan interseccionalmente sobre nosotros, pero por sobre todo sobre mujeres indígenas. Mujeres que en lo que es la historia oficial han sido tremendamente invisibilizadas. Reconocer Salsipuedes como sitio de memoria es una cuestión de respeto, sí, pero por sobre todo es una cuestión de reparo y de garantías. De garantías para el Sinchalá que hoy nos encontramos y nos reconocemos, y también para todos aquellos que aún no.
Marica, hijo de puta, ¿qué es esto? ¡Mierda! No diga nada, espera. ¡Ay, hijo de puta! Están disparando a matar. ¿Qué es esto? Están disparando a matar, hijo de putas. Tenían civiles y les bombardearon. Por favor, ayuda, se está quemando las casas. ¡Bájate de allá! ¡Vení para acá! ¡No! Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali. Las personas defensoras de derechos humanos también informaron que han sido acosadas y amenazadas. Expresamos nuestra consternación por los sucesos ocurridos y resaltamos nuestra solidaridad con las personas que perdieron la vida, con las que resultaron heridas y con sus familiares. A pesar de que la Presidencia de Colombia anunció el 2 de mayo que el proyecto de reforma tributaria sería retirado del Congreso, las protestas, que comenzaron el 28 de abril, han continuado con la convocatoria de una manifestación masiva mañana 5 de mayo. Hasta la fecha, la mayoría de las protestas han sido pacíficas. Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Resaltamos también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. Desde el 28 de abril, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, entre ellas las de al menos un agente de policía. Uruguay comenzó más tardíamente que otros países de la región con el tema sitios de memoria, producto de la misma ley de la caducidad de la protección punitiva del Estado o ley de impunidad, como le llamamos más rápidamente, que hizo que se viera muy lejano la posibilidad de tener sitios de memoria. Entonces, primeramente surgieron otras iniciativas como memoriales, el memorial del Cerro de Montevideo a los detenidos desaparecidos,
es un primer ejemplo. Luego la creación del Museo de la Memoria en el año 2007. Las marchas del silencio llevadas adelante por madres y familiares que comienzan en el año 1996. Fueron todas actividades de memoria, pero todavía lejanas a una política pública de sitios de memoria. El Museo de la Memoria se integra a la red latinoamericana de sitios de memoria y ahí empezamos a trabajar con otros compañeros de Latinoamérica, argentinos, chilenos, bolivianos, colombianos, y empezamos a internalizar el tema sitios de memoria. Y digamos que a partir del año 2015 ya nos planteamos, como parte del movimiento memorial en Uruguay, el comenzar a desarrollar una política pública de sitios de memoria. Ahí se realiza el seminario Sitios de Memoria y Territorio, que lo realizamos junto con los compañeros de Memoria Abierta de Argentina, y las intendencias de Montevideo y Canelones son organizadoras de ese seminario, la Fundación Selmar Michelini también. Es un seminario de 4 días donde visitamos varios sitios de memoria, visitamos el 300 Carlos, visitamos los vagones de la ciudad de Canelones, visitamos el batallón 14 en Toledo, donde ya habían aparecido los cuerpos del maestro Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente. Ya estaba presente la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también participa, y la Secretaría de Presidencia para el pasado reciente. Entonces hay una conjunción de actores estatales y sociales donde en ese encuentro, en ese seminario, se plantea impulsar una ley de sitios de memoria en Uruguay y empezar a trabajar coordinadamente para desarrollar sitios de memoria. Hay un modelo que se toma, que es el del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos de Mercosur, ¿no? El documento sobre sitios de memoria del IPPDH sirve mucho como modelo a desarrollar, y las organizaciones comienzan a trabajar y desarrollar un borrador de ley de sitios de memoria. A su vez, en ese seminario había participado Marcos Carámbula, que había sido intendente de Canelones, impulsando acciones de memoria como el Memorial de los Fusilados de Soca y la Casa de Memoria Kika Salvia en la ciudad de Las Piedras. Y de algún modo él, en ese momento senador, se compromete con todo el movimiento desde su lugar como senador a impulsar la ley de sitios de memoria. Entonces hay como una conjunción de sociedad civil y Estado, tanto el Estado nacional como los estados de los gobiernos de cercanía, en este caso las intendencias de Montevideo y Canelones, que confluyen en ese trabajo de impulsar una ley de sitios. La ley de sitios finalmente se promulga en el año 2019. Ahí se crea la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que va a ser la encargada de nombrar, ¿no? O definir los sitios de memoria. Y también se crea la Red Nacional de Sitios de Memoria por la misma ley, que nuclea a las comisiones y sitios que están trabajando en el territorio. Empieza entonces a concretarse una política pública de sitios de memoria en Uruguay, donde ya, digamos, hay sitios como la casona de Boulevard Artigas y Palmar, donde está la Institución Nacional de Derechos Humanos, declarada sitio de memoria, la ex Tablada, declarada sitio de memoria, que fue la base Roberto, el 300 Carlos, en Instrucciones y Casaballe, declarado sitio de memoria. Este memorial donde estamos ahora,
de Punta Carretas, de la ex cárcel de Punta Carretas, declarado sitio de memoria, el mismo Museo de la Memoria, declarado sitio de memoria. La ley prevé 3 tipos de sitios de memoria: aquellos lugares donde se violaron los derechos humanos sistemáticamente, aquellos lugares que fueron de resistencia a la dictadura y a las violaciones de derechos humanos, ellos también se los conceptualiza como sitio de memoria, y aquellos otros lugares que las comunidades, por diversos motivos, los ubican como lugares de memoria, como pueden ser memoriales, museos de la memoria y otros sitios que las comunidades los valorizan como sitios de memoria, como lugares de construcción de la memoria. Esos 3 tipos de sitios son los que están señalizados en la ley y son los que van luego a conformar la Red Nacional de Sitios de Memoria en Uruguay. En el 2019 es que el Ministerio de Educación y Cultura, la Comisión Pro Sitio del Penal de Punta Carretas y Crisol, es que hacen llamado a concurso público para justamente construir un memorial en lo que hoy es el shopping de Punta Carretas, pero que en un momento efectivamente fue un penal conocido como el penal de Punta Carretas, que operó desde 1915 hasta 1986, y durante esos años, durante esa vía útil, se sucedieron un montón de eventos, desde un escape muy conocido en los años 30 por un grupo de anarquistas, saliendo a una de las carbonerías, hasta la fuga famosa esta del año 71, donde se escaparon, yo creo que fueron más de 100 actores del MLN que estaban recluidos. Después hubieron también otra serie de fugas. Y bueno, y después como ese espacio de alguna forma también es parte, digamos, del proceso entre el 73 y hasta el 85, ¿no? Entonces, este concurso también está enmarcado dentro de la ley de creación de sitios de memoria demasiado reciente, y justamente lo que propone o a lo que convoca es, de alguna forma, a visibilizar a través de una construcción, de un hecho físico, de un hecho espacial, lo sucedido y dar de alguna forma testimonio de esa situación, ¿no? De esta cárcel que se transformó en shopping y que ahora es un shopping con un memorial, ¿no? En Punta Carreta, el ingreso fue normal, no sé, fichaje, bla, bla, cosas administrativas que habían. Estábamos presos políticos todos juntos en un piso. Son celdas grandes las de Punta Carreta, pero había mucha gente por celda. Yo recuerdo bien que estuve con Campodónico, que falleció, un hombre mayor, creo que un hombre de finanzas del partido, y 3 o 4 más. El negro Aveiro, me acuerdo que era muy divertido, hombre de cerro, a quien he visto posteriormente. Había mucha gente del GAU, del Grupo de Acción Unificada, que algunos habían caído en la redada de ingeniería y otros posteriormente había una tanda grande de ellos. Y éramos, ¿cuántas celdas estaban dedicadas a los presos políticos? No me animo a decir, pero era un ala, un piso de un ala. Y creo que aún seguían habiendo, bueno, había presos comunes obviamente en los otros pisos, ¿no? Pero el contacto era poco. Para el que yo tenía por lo menos era poco. Casi ninguno, diría yo. Ahí el régimen tenía la ventaja de que era un grupo muy grande de gente, los recreos eran todos juntos y eran bastante largos. Me acuerdo que estaba Elvio Chinelli también, que es un hombre que después hizo matemático también, economista matemático, y con él llegamos hasta estudiar un poco cosas en los recreos, estábamos en celdas separadas. El sistema de ingreso de cosas era
no era tan liberal como lo que conté antes, pero no era tampoco... Entraban libros de matemática, por ejemplo. Recuerdo que todavía tengo un manual soviético de... Es un manual, una acumulación de datos, logaritmos, para decirlo fácil, y reglas geométricas más sofisticadas, complicado realmente para estudios universitarios iniciales. Eso, tengo uno que lo conservo, que está con mi nombre y la celda del penal de ahí, de Punta Carreta. El 2019, entonces, se llama concurso, se presentan, corríjanme si estoy equivocado, pero no me acuerdo si son 44 o 55 propuestas, 44. Y bueno, y nosotros somos el equipo que resultó ganador junto con Leandro Alegre. Nosotros somos, bueno, en la pantalla está Malú Arce, está Lucas Cardona, está Lourdes Silva, está Fela Peire, está faltando Leandro Alegre, bueno, no pudo llegar ahora, y bueno, Felipe Marcino, que es quien les habla. En general, son raras las veces que a través de la arquitectura uno tiene la posibilidad como de narrar algunas historias, ¿no? O de contar historias a través de la arquitectura. Y es algo que se viene sucediendo, ¿no? O sea, hoy en Uruguay existe el Memorial del Cerro, está el memorial que fue inaugurado también hace no muchos años, del Penal de Libertad. Se han construido varios sitios y la arquitectura ha tenido un rol en el espacio público en la ciudad interesante a nivel de dar testimonio y de contar historias, no dichos, ¿no? Y bueno, entonces justo nuestro proyecto básicamente lo que hizo es proponer contar esta historia también a través de las familias de aquellos que estuvieron recluidos, de los presos que estuvieron recluidos entre el 68 y el 73, ¿no? Y básicamente lo que hicimos fue tomar el dispositivo mesa de visita, este equipamiento que de alguna forma estaba dentro de la tercera especial y que era la interfaz que permitía vincular al recluido con el familiar, ¿no? Llevarlo eso a una escala urbana y de alguna forma construir también espacio público, disponer de un equipamiento, resimbolizando, trayendo esta antigua mesa de visita que en su momento significó un montón de cosas, ¿no? Significó esa posibilidad de contactar el afuera con el adentro, el libre con el encierro. Hay una cosa inevitable que probablemente fue un tema de proyecto, y es que programáticamente, en el sentido más simbólico de la programación, tomando en cuenta que es un proyecto altamente simbólico, opera como un lugar público, como un lugar de uso, de una práctica reflexiva quizá, en colisión con un centro comercial que por su naturaleza, por la naturaleza de la máquina shopping center, es el lugar de la no memoria. O sea, el shopping center en su diseño semiótico, es el lugar y opera en esas reglas donde no puede haber memoria, donde entráis y no hay día ni noche, no hay calor ni frío, y está en completa renovación para que no haya ningún vestigio de algo que haya sucedido antes. Siempre tiene que estar en una especie de hilo delgado de presente continuo. Y lo que están colocando como en colisión, en curso de colisión, es memoria densa. Y entonces hay una cosa ahí como de choque de trenes también,
me imagino que fue un tema de proyecto y me gustaría preguntarle acerca de qué pasó en eso, digamos, qué pasó en la interna, digamos. La ciudad es lo suficientemente generosa como para que pasen estas cosas y esta resolución de mesa posibilita algo muy interesante, que es que una persona puede entrar al shopping, comprarse una hamburguesa y comer una hamburguesa, derramar mayonesa y dispersar las papas fritas arriba de esta mesa, que tiene estos nombres grabados a fuego, ¿no? Y quizás esa persona no logre necesariamente interpretar qué es lo que está sucediendo y que en definitiva es víctima casi de una especie de performance extraña, ¿no? Este es un memorial inserto en una trama urbana de uno de los barrios más densos y también de mayor poder adquisitivo, ¿no? Entonces todo eso de alguna forma juega y no es que nosotros tengamos la pretensión de resolver la interrogante, sino que también hay como una suerte de ensayo en este proyecto que de alguna forma lo estamos visualizando ahora, ¿no? Nosotros, como en una especie de pequeña lógica de urbanismo táctico, no de forma asidua, sí vamos viendo cómo de alguna forma este espacio se usa por distintas edades, en distintos momentos, en distintas horas, cuáles son los usos que absorbe y cuáles son eventualmente los que repele. Y eso en realidad es un ejercicio de observación que ahora está abierto, ¿no? Creo que esa condición de no monumento, o de más que monumento, digamos, de dispositivo activo y de uso, lo que tiene es que lo hace lo suficientemente flexible para adaptarse a esta especie de antagonía que comentabas recién, Cristian, ¿no? O sea, cuando tiene que jugar como pieza de memorial y de contemplación y monumento, juega. Y cuando tiene que jugar como equipamiento del espacio público, incluso abasteciendo funciones o complementando funciones que pueden darse dentro del centro comercial, como decía Fede recién, vas y te compras una hamburguesa en McDonald's y la podés comer ahí, juega también. Incluso una de las premisas que teníamos también es que la gente se pudiese acercar sin saber lo que era, a usarlo, y darse cuenta una vez que estaba sentado en la mesa de que estaba en un memorial. Y empezar a involucrarse con el tema de la memoria una vez que ya estabas inmerso en él, sin darte cuenta. Un poco pensando en esto que ustedes comentaban en torno al valor de uso, yo creo que justamente el valor de uso que tiene el memorial, en tanto objeto que no está dado solamente para la contemplación, sino justamente para ser activado y actuado, es también lo que hace que se active temporalmente. Es decir, el uso es también lo que habilita a que sea contemporáneo del shopping y contemporáneo a la vida y al ejercicio del disfrute y a la esparción de una manera no tan como determinada o con un uso no tan determinado como suele ser el de los espacios de la memoria, ¿no? Donde suelen ser espacios sumamente como de mucha retórica, de muchísima pasividad, de silencio, de sutileza. Entonces me parece que también es un dispositivo extremadamente contemporáneo a la agenda que lo rodea y contemporáneo a los usos urbanos y a los usos de lo común. Entonces no tenía que salir del penal, capaz que está donde ahora hay. En el shopping fue hecho en la parte de prisión, pero los edificios que están adelante, que donde hay las confiterías, algo de buque, que de lado, esos eran las oficinas. Uno pasaba eso y había a otra parte administrativa, debía ser ahí, ya adentro, pero al principio. Claro. Y después venía la cárcel misma, que estaba separado del muro. Los recreos eran entre la prisión y la muralla. Ahí era el recreo, en nuestro recreo era ahí. La vida en la cárcel era un permanente estado de zozobra, digo, por las situaciones, digo, ¿no? Para los que estábamos en Punta Carreta, globalmente, ¿no? Más allá de casos particulares como el de Jaime, Resano,
Canario Arguello y otros más que lo sacaron para afuera. El fantasma grande nosotros llamamos el flauteo, que era la llevada masiva de Punta Carretas a Libertad, donde las condiciones eran peores que ahí, obviamente. Ese era el fantasma global. Pero después la convivencia, teníamos una muy buena relación con los presos comunes, de hecho nos escondían cosas, libros de marxismo, o sea, sabíamos cuando venían a requisarnos por ellos mismos, o sea, vivíamos, discurríamos, ¿entendés? Digo, pero claro, hay cosas que te marcan para siempre, me acuerdo como si fuera ahora. La dictadura instauró la Noche de las Luces, que no es un invento canadiense, que inventó la dictadura, y lo hacía en el Parque Rodó. Y desde ahí nosotros veíamos las luces y escuchábamos la música que ponían. Durante mucho tiempo una empresa de lámparas, que fabrican lámparas, de esta, utilizó la misma música para la propaganda en televisión. Te taladraba la cabeza, tenías que apagarlo o bajarlo, porque te hacía recordar la fanfarria de la dictadura mientras nosotros estábamos. En la mesa se educa, en la mesa se come, en la mesa se comparte con los amigos, en las mesas se planea la guerra, en las mesas se firman las constituciones, ¿no? Entonces, el dispositivo mesa en sí mismo ya es también un objeto de estudio interesante. Recuerdo ahora la sobrina de uno de los expresos políticos, en un café que nos tomamos, que creo que era chilena, mirá, ella decía, claro, la mesa tiene mucho sentido porque los uruguayos usan mucho la mesa, están mucho tiempo sentados. Ella me decía que, por ejemplo, en otros lugares la gente se reúne más de parado, digamos, ¿no? Pero en Uruguay, la mesa entre medio es un dispositivo de mucho uso. Hay una cultura nacional, o no, estoy trasladando lo que comentaba la sobrina de unos expresos, sí hay una noción como nacional. Lo que pasó es que la historia que teníamos que contar, que es la historia de la tercera especial, que fueron efectivamente los recluidos entre el 68 y hasta el 85, es una historia como con ciertas particularidades. Los presos que estuvieron durante ese tiempo no solo estuvieron recluidos y compartiendo el espacio, sino que también se organizaron, tenían un sistema de distribución de la comida cuando venía hecha por los familiares y la comida cuando venía, digamos, por canastas. Tenían un sistema interno de biblioteca donde se repartían los libros en determinados momentos y donde iban engordando esa biblioteca. Y de la tercera especial, el relato de ellos es que fue casi como una universidad, una especie de universidad dentro del penal, ¿no? Que al margen de los claros oscuros, por supuesto, que tiene todo esto, hay muchos que lo recuerdan desde un lugar muy interesante, desde un convivir muy interesante, y que de alguna forma también nos habilita a hablar como de una segunda mesa. O sea, además de la mesa de visita, hay como una mesa de convivencia que tiene que ver con la tercera especial y con esta historia que estamos contando, ¿no? En esto de desmonumentalizar, que por lo menos a mí es un tema que me interesa, también hay una cuestión de la verticalidad y la horizontalidad, ¿no? Y la mesa propone como una, más allá del orden conceptual, un orden formal que tiende a una horizontalidad y que no tiende a una figura que se establece de forma vertical, que observa o que es observada hacia arriba. Hay algo del orden de la mirada, de la cercanía, de la aglomeración, de lo familiar, en un sentido como de acumulación de sujetos extraños juntos, que también me parece como interceptar las formas de organizar el espacio monumental, también es interceptar como cierta forma biopolítica de cómo los monumentos se organizan y de qué se debe mirar en la ciudad y de qué forma se debe mirar. También hay algo de lo simbólico ahí que opera, que me parece que
que sea un objeto que está en un plano otro y en otra escala también, y que tenga esto que comentaba también hace un rato de esa cuestión de lo doméstico a escala urbana, también genera esa cosa un poco como también del arte contemporáneo, ese extrañamiento, ¿no? Esa especie de ready-made, y me parece que eso contribuye mucho a la construcción de ciudadanía también, ver estos símbolos construidos de una forma como más colectiva y democrática, y no como con una legitimación vertical y algo a observar como algo maravilloso y genial. Eso me parece que está bueno también. Una de las propuestas, que después no pudo llevarse a cabo, pero que estaba considerada dentro de la entrega del concurso, era, si llegábamos a ganar, generar un gran banquete de inauguración con todos los involucrados y quien quisiera sumarse también. Por temas de pandemia, COVID, de hecho no hubo una inauguración oficial, simplemente se sacó el vallado y se abrió al público, pero no hubo inauguración oficial con autoridades porque no podíamos permitirnos aglomeraciones de gente, y de hecho hasta ahora no hemos podido permitirnos, pero sí estaba la intención de generar como esa gran comunión, el espacio que pueda generar como una gran comunión, este super banquete, digamos, donde también todos interactuaran. Y también la mesa en sí es un documento textual, ¿no? O sea, es un documento que tiene condición textual, condición literaria, tiene potencia literaria. Y además de eso, también como que sí que no piensa la condición del archivo y la forma de construir un archivo, ¿no? Un archivo que tiene condición de infraestructura urbana. Eso como se empiezan a juxtaponer todos los formatos y los géneros en pos de poder decir algo que tenga por lo menos cierta mirada contemporánea. Y eso me parece rico también. Esto de lo testimonial en la arquitectura que hablaba Fede, creo que eso también es lo que lo hace efectivamente un memorial. La forma de pensar el archivo, la documentación, la condición literaria y la memoria, pero bueno, con una potencia física, matérica, ¿no? Y de uso. Y bueno, y teníamos ahí otras condicionantes, ¿no? Ahí nos hacíamos o tratábamos de hacernos de comer, teníamos algún abastecimiento que teníamos allí con carne, leche, y bueno, el hecho de aglutinar, haber gente, tener algunas horas de patio, tanto en la mañana como en la tarde, te permitía conversar, fraternizar, y bueno, tratar de darse ánimo. Y bueno, y para eso, como cualquier cárcel, lo importante era hacer cosas. Pero bueno, lo importante para nosotros siempre era, porque estábamos presos, qué era lo que habíamos hecho. De lo que habíamos hecho estábamos con dignidad. En definitiva, lo que habíamos hecho era pelear por la democracia, contra la dictadura. Y bueno, Mídia Ninja ao vivo, aqui em Brasília, frente ao Congresso Nacional, onde está acontecendo mais uma ação do Dia de Luta e Resistência Indígena dos Povos Indígenas e do ATL 2021, esse mapping impressionante indígena, um mapping indígena no Congresso Nacional, pela luta dos povos indígenas, no marco do Abril Indígena, e no marco também, como falei, do ATL, Acampamento Terra Livre, o maior acampamento indígena do mundo, que se realiza todo ano aqui nessa mesma esplanada, nesse mesmo gramado,
E esse ano, por conta do Covid, igual que ano passado, está sendo digital e está tendo intervenções. Hoje chegamos bem cedo na madrugada aqui na Esplanada, às 5 horas da madrugada teve uma faixa estendida com consignas fora Bolsonaro, demarcação já, de justiça para os povos indígenas. Put